vamos a estar, amados hermanos, abriendo nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 27. Vamos a seguir nuestra serie de David, Camino al Trono. Y en esta ocasión nos toca el capítulo 27, David entre los filisteos. He colocado el título de la enseñanza de esta mañana, Cuando el corazón piensa. Y vamos a estar sacando algunas lecciones de este capítulo. Listo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, mi Rey. Padre, colocamos esta palabra, Señor, que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y que en nuestro entendimiento tengamos a bien recibirla, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos las gracias, mi Rey. Amén. Amados hermanos, en el capítulo 26, en el capítulo anterior, habíamos visto que por última vez Saúl y David se habían encontrado. Y la intención de Saúl, ¿cuál era? Matar a David. Esa era la finalidad de él. Y después de que David le muestra que tuvo misericordia, Saúl al parecer se convence de que ya no vale la pena seguir intentando buscar a David para matarlo. En eso fue lo que ellos quedaron. Pero resulta que para David la situación no era de esa manera. David lo piensa de otra forma. Y dice el versículo número 1, dijo luego David en su corazón, buscando en el hebreo es a lo contrario. Es el corazón que le dice a David. Por eso lo titulé Cuando el corazón piensa. A la conclusión que él llega y dice: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Vamos a recrear la escena de David en el momento. Se fue Saúl con sus 3,000 hombres, se regresó y queda David con sus 600 hombres y él comienza a pensar: si este hombre que hoy me está diciendo que ya no se va a meter más conmigo, que no me va a buscar para matarme, ya lo dijo anteriormente y no lo cumplió. Aparte de eso, está loco. Aparte de eso, está atormentado por un espíritu. Es mentiroso, no tiene palabra, no tiene carácter, se deja influenciar por cualquiera. No es firme en la palabra que da, porque ya anteriormente lo había dicho y llegaron unos y lo influenciaron y él otra vez: esta es la oportunidad que tengo, voy a matar a David, y sale a matar a David. En esta ocasión, David está aquí meditando y pensando en su corazón y a la conclusión que llega es: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Está declarando una palabra equivocada hacia su futuro, de que Saúl algún día lo va a matar. Y es todo lo contrario a lo que Dios había dicho de David, para lo que Dios lo había llamado. Se le olvidó que había una promesa de que él iba a ser el rey. Ya se estaba dando por muerto. Cuando el corazón piensa. Dice: antes que todo, podríamos preguntarnos qué podemos entender nosotros por el corazón. Y podríamos decir que cuando buscamos consejo en la fuente equivocada, y David en este momento estaba buscando un consejo en la fuente equivocada, como lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué podemos entender por el corazón a la luz de la palabra? Dice que es la mente y es el centro de las motivaciones, de las intenciones, de los pensamientos y el entendimiento. Es el centro de los impulsos, es el centro de la fidelidad, la lealtad, de la intuición.
David está haciendo una referencia muy equivocada hacia su futuro, alejado de lo que Dios había dicho. Pero ¿por qué sucede esto? Porque David, una vez más, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que a través de los capítulos anteriores íbamos viendo que iba aprendiendo lecciones de la mano de Dios, hoy cae en lo mismo que había caído anteriormente. Y muy parecido a cada uno de nosotros, ¿no? Que a veces caemos en lo mismo. Y aquí está David. Dice a continuación: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Mira, amados hermanos, es la segunda vez que David va a la tierra de los filisteos. Recordemos que en el capítulo 21, la primera vez, David fue solo. Estaba huyendo porque Saúl lo quería matar y se fue a la tierra de los filisteos, y allá le tocó hacerse pasar ¿por qué? Por loco, por demente, para poder salvar su vida. Porque de lo contrario, ¡tuquitín!, lo mataban. Aquí es diferente. Aquí David tiene 600 hombres. Ya no está solo. Tiene 600 hombres con él y ahora va a la tierra de los filisteos. Ahora, yo me pongo a pensar un poco la situación de David. Un líder, el peso de la preocupación, de la responsabilidad. Sus hombres lo admiran, esperan de él. Tiene que pensar en recursos, qué van a comer, cómo van a conseguir la comida, dónde van a estar ellos y su familia. Porque estos hombres, aparte de que hablamos de 600 hombres, tenían esposas y tenían hijos. Póngale usted una cifra como de 1.200 o 1.300 personas, por ahí. Todo esto estaba sobre el peso de David, y él pudo haber, la Biblia no lo dice, pensado en la forma de cómo buscar recursos, y la única manera que vio es: me voy para el campo enemigo, donde mis enemigos, y allá voy a ofrecer mis servicios, lo que yo sé hacer. Aquí vemos a David tomando una decisión una vez más sin tener a Dios en cuenta. No tuvo a Dios en cuenta para tomar esta decisión. Fue lo que las circunstancias del momento lo llevaron a actuar. Él analiza la situación, él ve el entorno, él ve su realidad y él busca una solución. Pero no veo a David diciendo: tráigame en el efod, porque voy a consultar a Dios. No veo a David llamando al sacerdote para consultar a Dios. No, él tomó la decisión para hacer frente con una solución nacida en su corazón y salir de a donde estaba en este momento. En el versículo número 2 dice: se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Pareciera que las cosas le estaban saliendo a David como él lo estaba planeando. Pues llegó las buenas nuevas a Saúl y Saúl dice: bueno, se fue. Entonces ya no tengo más que perseguirlo porque se fue y está en un territorio que no me compete a mí entrar. Ahora, David pudo pensar que al ir a la tierra de los filisteos era un territorio en que Saúl no lo iba a perseguir, porque él no se iba a meter en la boca del lobo allá a perseguir a David. Entonces era un territorio donde él estaba resguardado, donde estaba protegido, entre comillas. ¿Qué sucede cuando nuestras decisiones no están dirigidas por Dios?
Aquí vemos a un David tomando decisiones sobre su vida, las cuales no estaban dirigidas por Dios. En el versículo 5, y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, se me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Y fue el número de los días de David, que habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Estuvo David en tierra de los filisteos. Aquí hay algo interesante. Algunos estudiosos dicen que David pidió a Siclac. Siclac quedaba a las fronteras de Israel. Siclac fue una ciudad que pertenecía a Israel, pero que la habían perdido. Ahora él la está pidiendo y quien se la da es el mismo rey. Se la entrega. En pocas palabras, las está recuperando a Siclac. Algunos dicen que pudo ser una estrategia para él poder tener una ciudad donde él pudiera rendir culto a Dios y hacer sus ofrendas. La Biblia no lo dice por ningún lado de esa manera, que él lo haya hecho así. Pareciera que durante todo este tiempo, y es lo que dicen otros comentaristas, de 1 año y 4 meses, David estuviera haciendo lo que le parecía, lo que él creía que estaba bien. Era un hombre que temía a Dios. Sí. Era un hombre que amaba a Dios. Sí, David amaba a Dios. Pero en este momento, él no estaba teniendo a Dios en cuenta para la decisión que estaba tomando. Estaba por su propia cuenta. Y pareciera que David todo lo tuviera craneado en su cabeza. Pareciera de que fuese una estrategia que él hubiese montado junto con sus hombres. Porque aparte de él tomar la decisión él solo, él tuvo que haber convencido a sus hombres para que fueran con él. Tenía que haber algo detrás, que la Biblia no lo revela y no lo muestra, no lo detalla. Pero tenía que haber alguna estrategia detrás para que ellos llevaran este plan a cabo. Es así como en el versículo 8 dice: y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, la ropa, y regresaba a Aquis. Aquí vemos a un David hecho un bandido errante. Matando a todo lo que se le atravesara por el camino y no dejando nada vivo. Por ahí dicen, no dejaba nada vivo. Pero eso tenía una finalidad de no dejar nada vivo. Es lo que dice más adelante. Y decía Aquis: le decía David, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Neguet de Judá y en el Neguet de Jeratmel y en el Neguet de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat. O sea, ese era el objetivo de él, para que no lo descubrieran. Diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan, eso hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. En pocas palabras, ¿qué le hacía creer David a Aquis? Que él estaba atacando al pueblo de Israel. Y que como él atacaba al pueblo de Israel, entonces él era apto para ser parte de los filisteos. ¿Por qué? Porque tenía un enemigo en común. ¿Se llamaba cómo? Saúl. Un enemigo en común. Y de una u otra forma tenía que ganarse la confianza del rey. Hasta aquí pareciera que la estrategia a David le está funcionando. Dios no está en el asunto, pero para él pareciera que le está funcionando la estrategia.
En el capítulo 28, versículo 1 y 2, dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Oigan, David había perdido su identidad. Miren de quién es siervo ahora. De su enemigo. Ahora es siervo de su enemigo. Ahora llama Señor y amo a su enemigo. Miren cómo va David. ¿En qué camino va? Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Se había ganado la confianza de Aquis. Habían compaginado, congeniado, tenían una buena relación. David mostraba resultados. Era un buen trabajador, un buen empleado. Y se había ganado la confianza de este rey al punto que él decide constituirlo guardia personal durante toda su vida. Aquí sabía quién era David. Sabía de sus logros, de su victoria. Aún más, sabía que era el hombre que había derrotado a Goliat. Aquí lo sabía. Sabía que lo que tenía allí en la mano, eso valía oro. No era cualquier pelele. Era un hombre que hacía por muchos. Su valentía, su osadía, eso valía mucho. El simple hecho de tener que enfrentarse a un espadachín como Goliat, a un guerrero como Goliat, y que era reconocido dentro del mismo pueblo filisteo, y que aún no hubo ninguno del ejército, hombres más corpulentos, más adiestrados en la batalla que David, no fueron capaces del pueblo de Israel de hacerle frente a Goliat. Pero él sí, en un momento, cuando va a llevarle la comida a sus hermanos, se da cuenta de que por varios días, 40 días, este hombre está insultando no solamente al pueblo, sino a Dios. Y lo que más enardece su corazón es que oye cómo insulta y cómo se refiere a Dios. Y esto es lo que hace que él tome valentía y fuerza y salga y le haga frente. Trataron de colocarle algunas armaduras para que pudiera hacerle frente a Goliat, pero no era lo que necesitaba. Él necesitaba ir tal como estaba, porque Dios necesitaba que él aprendiera en ese día a confiar plenamente en él. Y por muy difícil que fuese la situación, amados hermanos, cuando Dios está con nosotros, no hay nada que nos pueda detener. Alaba la gloria de Dios. El hombre, David, era el hombre que Aquis tenía ahora. Y claro, con un hombre así, pues tengo la vida arreglada, tengo mi seguridad arreglada, ¿qué me voy a preocupar? Aparte de eso, tiene un ejército que va a estar a mi disposición. Sabroso. Así lo estaba viendo Aquis. Amados hermanos, en toda esta trayectoria de David, David no había consultado a Dios para nada. Había un propósito de parte de Dios para David. Era necesario que David viviera esta situación que estaba viviendo. Miren, a pesar de que David en su corazón había pensado y había craneado y había elaborado una estrategia, y a pesar de que no tenía a Dios presente en ese momento, Dios estaba en el asunto. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca nos suelta de su mano. Lo que él había pensado, a pesar de eso, de lo que iba a hacer, miren lo que le está diciendo aquí el rey Aquis. Le está diciendo: ¿sabes qué? Nos vamos a reunir a pelear contra Israel.
Y ten entendido que tú has de salir a campaña. Tú y tus hombres van a ir a la guerra conmigo. O sea, yo cuento contigo, David. Y David le dice a él, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y aquí dijo a David, por tanto yo te constituiré, lo que leímos. Viene que David está dispuesto a ir a pelear contra su propio pueblo. Al menos hasta este momento es lo que le está mostrando a Aquis. Ahora, la Biblia no lo dice, pero no sabemos si la estrategia era: nosotros vamos, estamos en la batalla, y cuando la batalla esté en su auge, nos le volteamos y comenzamos a matar a filisteos como vengan. Y como estamos en medio, ahí los acabamos. Eso pudo haberlo pensado. La Biblia no lo dice, ojo, no lo dice. Pero vamos a mirar más adelante por qué podíamos llegar a esa conclusión. Entonces, dése cuenta de que David en este momento está en una encrucijada. Ya ha conseguido en su estrategia, consiguió a Ciclad. Aparte de eso, comenzó a librar batallas y a conquistar terreno de la tierra prometida que Josué no había podido conquistar. Y él estaba conquistando estas tierras. Entonces, tenía una ciudad que había recuperado, que antes le pertenecía a Israel, ahora la tenía él. Y aparte de eso, estaba conquistando más tierras. Y aquí está David en la encrucijada que le está colocando el rey Aquis. En el capítulo 29 dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afet, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia. Imagínense, el pueblo de Israel está al frente, con el que van a pelear. Israel y sus hombres atrás. Y los filisteos como el sándwich, en la mitad. Claro, los príncipes de los filisteos, al ver el panorama como estaba pintado, ellos dijeron: aquí hay gato encerrado, esto es como raro. O sea, los israelitas atrás y atrás también hebreos. O sea, hebreos adelante y hebreos atrás. Entonces, a pesar de que David se había ganado la confianza, miren lo que dice más adelante. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Mentira, un año apenas. Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despida a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? O sea, a David lo conocían bien, lo tenían bien referenciado, sabían quién era. Y aunque Aquis, logró ganarse la confianza de Aquis, con los príncipes no fue posible, porque ellos veían el panorama de otra forma. Y en el versículo 6 dice: y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho
¿qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantados al amanecer marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Aquí vemos a David regresando, amados hermanos. Miren, hay un detalle, y es que Dios necesitaba establecer un punto de retorno para David. Era necesario. David estaba tomando decisiones sin consultar a Dios. Él elaboró la estrategia y le estaba funcionando. Y de pronto sí, de pronto lo que los príncipes temían era lo que David había pensado hacer. Recordemos que David era también un estratega. Sabía de estrategias. Y de pronto era una realidad lo que ellos presentían que podía suceder. Pero aquí vemos a un David que tomó decisiones por sí solo, pero vemos a un Dios tomando control de cada uno de los eventos de la vida de David. Así como Dios también está tomando control de cada uno de los eventos de tu vida. Y Dios necesitaba crear ese punto de retorno para que David volviera a Dios. Cuando lleguemos al capítulo 30, nos vamos a dar cuenta cuál era el punto de retorno. Hubo necesidad de utilizar una herramienta que no nos gusta y que se llama aflicción, para que David pudiese tener ese punto de retorno. Pero aquí David está siendo puesto en una encrucijada, pero Dios está tomando el control y está utilizando a los príncipes de los filisteos para que David comience a salir de la ecuación y comience a ser expulsado de donde está. Aquí está Dios obrando. A pesar de que David tomó su propia decisión en un momento específico, Dios no lo había desamparado del todo. Dios estaba aprovechando aún la necedad de David para direccionarlo al propósito por el cual él ya lo había llamado con anterioridad. Amados, todos tenemos un propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y a veces nosotros tomamos decisiones. Y yo pudiera preguntar, ¿cuántos podíamos hoy identificarnos con David en nuestra vida? Que a pesar de que Dios nos ha hablado en muchas veces, a pesar de que hemos tomado la decisión firme de serle fiel a Dios, vamos y le fallamos. Miren, hay algo interesante. En el Antiguo Testamento, eso lo referencié, lo aprendí hace poco. Dice: tú no encuentras la palabra hijo por ningún lado. Dios no le llama hijo a nadie en el Antiguo Testamento. Mi siervo Jacob, mi siervo Abraham, mi siervo, mi siervo, mi siervo y mi siervo. A nadie le llama hijo. ¿A quién se le comienza a llamar hijo? ¿O cuándo se comienza a llamar hijo? En el Nuevo Testamento. Y primero tuvo que haber entregado a su hijo para que nosotros fuésemos llamados ¿qué? Hijos. Y como un buen padre que ama a sus hijos, los corrige. Pero si nosotros fallamos, como el hijo pródigo, y decidimos volver al Padre, volver a Dios, ¿qué hace Dios? Nos recibe. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Hijos. Porque somos hijos. Él nos recibe. Abogado tenemos para con el Padre. Si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta.
Pero todo eso sucede porque somos hijos. Dios tiene el control de nuestras vidas, pero Dios desea que nosotros, y una de las cosas que podemos ver acá es que la palabra nos muestra la realidad de los hombres de Dios tal como eran, igual que nosotros. Porque nosotros hubiéramos hecho lo mismo que David. Imagínense ustedes que allá se reunían en el centro de nuestro corazón las emociones y comenzaban a cavilar y comenzaban a decir: mira, todo lo que tú has hecho, las veces que tú le has perdonado la vida a Saúl, y ese cabezón todavía sigue detrás de ti. Y no te va a dejar descansar, porque mientras que esté vivo, el objetivo de él va a ser matarte. Y llegaba por allá la amargura, llegaba por allá el resentimiento, el rencor. Y el amor por allá trataba de levantar la mano y decía: no, tú cállate, tú aquí no eres bienvenido. Y a veces en nuestro corazón tomamos decisiones. Y a veces cuando nuestro corazón pueda estar herido, mis amados, cuando un corazón está herido es cuando toma las decisiones más equivocadas que puedan haber. Porque ¿de qué se alimenta un corazón herido? De resentimiento, de amargura, de rencor, de odio. Eso es lo que lo alimenta. Y cuando nosotros dejamos que nuestro corazón sea lleno de eso, amados hermanos, difícilmente Dios puede avanzar con nosotros. Y por eso es necesario el trato de Dios en nuestra vida. Y aquí estaba Dios tratando con David. Porque a pesar de que iba camino al trono, no era la única prueba que David iba a pasar, o la última que iba a pasar. No, venían más pruebas, como vamos a ver más adelante, que era necesario que él viviera para que su carácter se formara, para que fuera el rey que Dios necesitaba conforme a su corazón en el trono de Israel. Aquí vemos a David en las manos del alfarero. ¿Sabe? Una de las cosas que me llama la atención es que cuando Jeremías va a ver al alfarero trabajando con la vasija y se le destruye, y vuelve otra vez y lo hace, y vuelve y se le destruye y lo hace, la vasija no siente. Pero nosotros sí. A la vasija no le duele, pero cuando traje esa referencia a la alegoría, esa referencia a nosotros sí nos duele. Que Dios nos desarme y nos vuelva a armar, eso es doloroso, brother. Eso duele. No es fácil. Y aquí estaba David en manos de Dios, y Dios lo iba a pasar por una etapa de aflicción, el cual ahí sí va a decir, como lo vamos a ver más adelante: traigan el efod, búsquenme al sacerdote, porque lo necesito para consultar a Dios. Y a veces nosotros nos pasa como David. A veces nosotros tomamos decisiones porque creemos que podemos manejar la situación, y lo que no sabemos es que a veces nuestro corazón nos puede llevar a tener pensamientos, a tomar acciones y aún, amados hermanos, influenciar de una manera incorrecta en nuestro destino. Porque una decisión mal tomada con el corazón nos puede llevar a un caos. Y más si lo hacemos sin consultar a Dios. Y aquí estaba David, que no había consultado a Dios. Y Saúl, posiblemente allá donde se encontraba, estaba celebrando que al final había logrado exiliar a David. Saúl podía estar pensando: lo logré, lo saqué, ahora sí, ya, ni de qué preocuparme. Él por allá de lejos, es que ni siquiera puedo ir a buscarlo. Así que feliz de la vida. Pero por todo lo contrario, amados hermanos, Dios lo estaba formando. Dios estaba formando a David y estaba aprovechando esta situación de David para forjarlo y formarlo y prepararlo para ser rey. Hacía parte del proceso de Dios.
todo lo que nosotros vivimos, amados hermanos, cuando llegamos a los pies del Señor, nosotros quisiéramos que esto fuera un apaga y prende. Ya yo soy santo y estoy en una burbuja y a mí el pecado no me toca. El diablo conmigo ni me puede mirar. La verdad no es así. Es todo lo contrario. Eres un blanco perfecto. Porque el enemigo, cuando alguien quiere hacer lo que él no pudo hacer, entonces él tiene que ver cómo va a hacer. La palabra nos enseña que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quién qué, a quién devorar. Él está pendiente de lo mínimo y de la oportunidad que nosotros le demos, la puerta que nosotros podamos abrir en nuestro corazón para él entrar, aprovechar y sembrar lo que tenga que sembrar con fin de que nosotros no cumplamos el propósito de Dios. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Cuidarnos, ir a la presencia de Dios constantemente, tener a Dios presente en cada una de nuestras decisiones. Porque aunque David estaba prosperando, miren que Saúl estaba menguando. Saúl ya iba a su ocaso. Y como David no sabía lo que deparaba el futuro, él no sabía que esa era la última vez que él habló con Saúl. Que esa última vez que él hablaba con Saúl, ya después lo que le quedaba era enfrentar una batalla y morir. Él no sabía que Saúl iba a morir, no lo tenía claro. Y él pensaba que Saúl iba a demorar muchos años más y por eso él dice, al final voy a terminar muerto por mano de Saúl. Miren cómo el corazón nos lleva a conclusiones erradas. La palabra nos enseña que el corazón no es un buen consejero, es un mal consejero. Todas las maquinaciones, todo lo malo del hombre está ¿dónde? En su corazón. El mismo Señor Jesús le decía a sus discípulos y les enseñaba. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de nuestro corazón y pedirle al Señor de que escudriñe el corazón de cada uno de nosotros y nos ayude a cada día ser mejor para Él. Y si hay algo en nuestro corazón que sabemos que de pronto, que no sabemos, pero que está ahí dormido, que está latente, que el mismo Señor se encargue de enderezar aquello que esté torcido en nuestro corazón. No solo recuperó Siclad, amados hermanos, conquistó todos los territorios que pudieron conquistar y que sus antepasados no lo hicieron en su momento. En 1 de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amados, toda esta desgracia, por así decirlo, que vino sobre David, lo formaba para ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, no había terminado su proceso todavía. David, una vez más, nos enseña que como hombres, como seres humanos, estamos a una raya de equivocarnos y de cometer errores. Que a veces cuando pensamos ser sabios en nuestra propia opinión, no lo somos. Muestra nuestra fragilidad frente a las circunstancias de la vida. Y que a pesar de que era un hombre que amaba a Dios, conocía el poder de Dios, aquí las emociones y los sentimientos le estaban jugando una mala jugada. Lo estaban traicionando. Y a pesar de que con anterioridad había aprendido la lección que tenía que consultar a Dios por todo lo que le había pasado en la cueva de Adulán, todo lo que le había sucedido cuando estaba siendo perseguido, las veces que se equivocó cuando mataron a los 85 sacerdotes por culpa de él. Aquí estaba otra vez tomando decisiones
sin consultar a Dios, a pesar de lo que sabía. La historia se repite constantemente, amados. Hoy es David, mañana podemos ser nosotros. O hoy de pronto somos nosotros. Que tomamos decisiones sin consultar a Dios. Toda decisión que nosotros tomemos siempre va a marcar una dirección nueva en el rumbo de tu destino. No olvides eso. Por eso es importante consultar a Dios. Porque qué fácil es tomar una decisión cuando las cosas no salen bien y te salen una cantidad de opciones adelante. Pero cuando vas a Dios, vas a la segura, porque Dios nunca se equivoca. Nunca olvides esto. Dios es especialista en abrir camino donde tú ves todo cerrado. Cuando el pueblo de Israel estuvo frente al Mar Rojo, ellos pensaron, nos acabaron. Pero Dios los sorprendió, abriendo el mar y pasando en seco, porque ese es nuestro Dios. David pudo haberse acercado a Dios y la historia hubiese sido diferente. Pero era necesario que quedara escrito lo que sucedió con David. ¿Sabe por qué? Porque es nuestra realidad. Y necesitamos mirarnos en este espejo en esta mañana. Y necesitamos que en nuestro corazón quede impregnado en esta mañana que todo lo que hagamos debemos consultarlo a Dios. Y que no debemos dejarnos llevarnos más que todo cuando nuestro corazón piensa. Porque no es un buen consejero. No es un buen consejero. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Cada uno de los que estamos aquí sabemos cómo estamos, cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra situación. Y en esta mañana Dios nos invita y nos muestra a través de la palabra lo importante que es que nosotros coloquemos a Dios primero que todo. Hoy fue David el que pasó por esta situación y que más adelante, cuando lleguemos al capítulo 30, nos vamos a dar cuenta de ese punto de retorno muy doloroso que Dios tuvo que utilizar. ¿Sabes? Dios no quiere utilizar esos puntos de retorno con nosotros. Él quiere que nosotros, primero que todo, contemos con Él para nuestros planes, para nuestro futuro. Porque Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Pero Satanás va a hacer lo posible y lo imposible porque eso no se cumpla. Y Satanás también te conoce. Satanás conoce cuáles son tus debilidades. Y cuando él ve una puerta abierta, nunca olvides esto, él no pregunta para entrar, simplemente entra. Porque cuando abrimos puertas, le damos legalidad al enemigo. Y en lo espiritual, la legalidad es un tema fuerte. Porque cuando damos legalidad al enemigo en lo espiritual, a veces damos por inoperante aún la misma obra de Dios. Porque hay legalidad de parte del enemigo y él reclama lo que a él le pertenece. Y en el reino espiritual eso se respeta. No lo olvides, eso se respeta. Amado Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres maravilloso y tú eres precioso, Señor. En esta mañana, Señor, llegamos junto con este pueblo delante de tu presencia, Señor.
Padre, tú nos has hablado en esta mañana acerca de David. Y nos has dicho, Señor, y nos has mostrado, Padre, como un hombre que caminó contigo, Señor, que te conoció, que tuvo experiencias sobrenaturales contigo, mi Rey. En un momento de su vida tomó decisiones sin consultarte. Ayúdanos en esta mañana que nosotros podamos, Señor, a raíz del ejemplo de la vida de David, podamos en nuestro corazón, desde hoy, Señor, poderte tener presente en cada una de las decisiones que tomemos, Padre, porque a veces nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino también a los que nos rodean, Señor. No permitas que nuestro corazón sea nuestro consejero, Señor, porque puede cambiar nuestro destino, Señor. Puede cambiar y moldear nuestros pensamientos y aún nuestras acciones de manera incorrecta, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, que en nuestro corazón podamos siempre tener presente lo que tú digas, Señor. Tu voluntad, tu preciosa y amada voluntad, Señor, que a veces no es fácil, pero es lo mejor, Señor. Padre, aquí estamos una vez más con este pueblo, Señor. Tú conoces cada corazón aquí presente. Tú sabes por lo que está pasando cada uno, Señor. Tú sabes por lo que está pasando cada familia, Señor. Pero tú en esta mañana, Señor, nos dices que estás dispuesto a extender tus brazos, Señor, y a dirigir nuestros pasos. Que a pesar que nos hayamos equivocado, que a pesar, Señor, que te hayamos fallado, si regresamos a ti, Señor, tú eres fiel, Señor, y tú estás dispuesto, como ese buen padre con el hijo pródigo, Señor, a abrir tus brazos, Señor, y a recibirnos, Señor Dios, y a amarnos de una manera incondicional. Tú estás dispuesto, Señor, a echar nuestros pecados a lo más profundo de la mar y no acordarte más de ellos, Dios, porque ese eres tú, mi Señor. Que nuestro corazón en esta mañana, esta palabra, Dios, pueda quedar impregnada y que pueda marcar el destino de nuestra vida, Señor. Quebranta mi vida, sí, entrego mi voluntad a ti. Cántalo esta mañana. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que